Cuando miras hacia el cielo nocturno, crees que las estrellas están cerca unas de otras, pero eso es solo un engaño de la perspectiva. El ojo humano solo ve la luz que llega, sin poder sentir por sí mismo la profundidad colosal que se esconde detrás de ella. Por eso, objetos separados por millones de años luz aún pueden verse como si estuvieran uno al lado del otro en el cielo. Nuestro cerebro está acostumbrado a las distancias en la Tierra, así que, al mirar el universo, casi pierde su capacidad de juzgar. Un pequeño punto luminoso puede ser una estrella cercana o una galaxia gigantesca a una distancia inabarcable. Lo verdaderamente abrumador es que, desde el suelo, dos cosas completamente distintas pueden mostrarse idénticas. El cielo nocturno es como un lienzo plano, donde todas las distancias reales son comprimidas en una única superficie oscura. Pero detrás de esa pintura habita un espacio tridimensional, tan vasto que la intuición humana se vuelve casi inútil. Es como mirar un bosque desde lejos, ves los árboles pegados, pero la distancia real entre ellos se ha desvanecido. El universo es igual, solo que ahí la distancia ya no se mide en metros, sino en años luz. Y cuando tu unidad de medida es el año luz, toda sensación familiar de cercanía o lejanía comienza a derrumbarse. Aquello que imaginabas como un pequeño espacio vacío, en realidad puede ser un abismo de oscuridad que abarca millones de años luz. Esa es la razón por la que las galaxias parecen descansar sobre una misma capa. Aunque en verdad flotan a profundidades distintas, no vemos su posición real, sino únicamente esa luz antigua que nos llega desde todas direcciones. Esa luz te entrega una imagen, pero no te dice cuánto tiempo ha estado viajando para alcanzar tus ojos. Por eso, mientras más hermoso es el cielo, más grande es el engaño, porque esa aparente cercanía oculta distancias inconcebibles. Incluso esas galaxias que parecen rozarse en una fotografía en el fondo, podrían no tener ninguna relación entre sí. Simplemente coincidieron en la misma línea de visión desde la Tierra, como dos faroles lejanos en dos caminos distintos. Antes de preguntarnos si la humanidad podría volar hacia otra galaxia, debemos entender que jamás han estado cerca, porque desde el primer vistazo el universo ya nos hizo calcular mal su verdadera inmensidad. Ya vimos cómo el cielo engaña a nuestros ojos. Ahora midamos la distancia real entre las galaxias para contemplar lo terriblemente lejos que están. La gran galaxia más cercana a nosotros es Andrómeda, y aquí la sola palabra cercana adquiere un significado completamente distinto. Andrómeda está a unos 2.5 millones de años luz de la Vía Láctea. Una cifra que suena sencilla pero que escapa de los límites de la imaginación. En otras palabras, la luz que salió de Andrómeda partió cuando los ancestros de la humanidad aún no existían, y es hasta hoy que apenas roza tu pupila. Si convirtieras esa distancia a kilómetros, el número sería tan largo que al mirarlo te quedarías casi sin sentir nada. Un solo año luz equivale a casi 9,5 billones de kilómetros, así que 2.5 millones de años luz es un abismo insondable. Y Andrómeda sigue siendo nuestra vecina mayor más próxima, es decir, el ejemplo más amable ya es suficiente para dejarnos al borde de la desesperanza. En el grupo local, las grandes galaxias como la Vía Láctea, Andrómeda y el Triángulo siguen separadas por vacíos de millones de años luz. Eso significa que, incluso en nuestro propio barrio cósmico, los vecinos no viven puerta con puerta. Si encogieras la Vía Láctea al tamaño de un plato de cerámica, la galaxia de Andrómeda tendría que ponerse a una distancia extrema. Muchos imaginan que entre dos galaxias hay una zona espesa de polvo y estrellas, pero en realidad la mayor parte es solo un vacío helado. Ese espacio no es un tramo largo de carretera, sino un océano negro que se extiende por millones de años luz. Incluso para las galaxias enanas que están más cerca, sus distancias bastan para que un viaje en una nave espacial moderna resulte un absurdo. El problema radica en que hablar de millones de años luz es un número tan colosal que nuestro cerebro lo escucha, pero no lo siente verdaderamente. Imagina dar la vuelta a la Tierra incontables veces y luego multiplicar eso de nuevo. Aún así, no rozarías la escala que existe entre dos galaxias.
Por eso, cuando escuchas que hay unos 2 billones de galaxias, lo aterrador no es solo la cantidad, sino el espacio entre ellas. El universo observable no es una ciudad bulliciosa, sino un continente oscuro y vasto, salpicado de islas de luz inmensamente alejadas. Cada galaxia es un mundo profundo y gigantesco, pero entre esos mundos reina, sobre todo, el silencio, el frío y el vacío. Así que, antes de hablar de volar a través de las galaxias, debemos aceptar una verdad. Nuestro vecindario cósmico está brutalmente lejos. Y ese es apenas el primer paso para entender la cifra de la distancia, antes de darnos cuenta de que la luz hace que todo sea aún más sobrecogedor. Podrías pensar que, siendo la luz lo más rápido del universo, viajar entre galaxias no tomaría tanto tiempo, pero la realidad es que hasta la luz necesita millones de años para cruzar el abismo entre 2 galaxias. Esto significa que cuando observas una galaxia, la estás mirando en un pasado remotísimo. Esa luz que ves hoy pudo haber abandonado aquella galaxia cuando en la Tierra ni siquiera asomaba nuestra especie. Dicho de otro modo, nunca ves el universo tal como existe ahora, sino únicamente los ecos de lo que ya ocurrió. Hasta el sol que calienta tu rostro es una imagen de hace 8 minutos, no del instante presente. Pero cuando la distancia se eleva a millones de años luz, ese retraso ya no se cuenta en minutos, sino en eras enteras. Esto convierte la observación del cosmos en algo parecido a mirar una película en cámara lenta que dura millones de años. Cada galaxia que contemplas es una versión anticuada de sí misma, enviada hacia ti a través de la luz. Y lo verdaderamente inquietante es que su versión actual podría haber cambiado por completo sin que tú lo sepas. La luz no solo transporta información, sino que impone un límite a lo que puedes conocer del universo. Solo conoces aquello que la luz ha tenido tiempo de traerte. Todo lo que está más allá de ese alcance permanece completamente invisible. Esto crea una frontera natural para nuestra mirada, conocida como el horizonte del universo observable. Más allá de ese límite, la luz aún no ha tenido tiempo de llegar, por lo que estamos ciegos ante cualquier cosa que palpite en esa oscuridad. Por lo tanto, el universo real podría ser infinitamente más grande que la porción que alcanzamos a ver. La luz, por muy rápida que sea, sigue sin ser suficiente para ayudarnos a sortear el abismo entre las galaxias en un tiempo breve. Y si a la luz le toma millones de años, entonces cualquier vehículo más lento se vuelve casi irrelevante. Esto establece una barrera física casi inquebrantable para cualquier travesía intergaláctica. No es que nos falte tecnología, es que la propia estructura del universo ha hecho que todo sea inalcanzable. Y es ahí cuando empiezas a comprender que la distancia no solo es vasta, sino que está bloqueada por las mismas leyes de la física. Después de asimilar que la luz misma tarda millones de años, la siguiente pregunta es, con la tecnología actual, ¿cuánto tardaría el ser humano? La nave más veloz que hemos forjado es la Voyager 1, y aún sigue su camino hacia las afueras del sistema solar. Su velocidad es de unos 17 kilómetros por segundo. Suena a un suspiro rápido, pero en el universo, esa cifra es prácticamente nada. Si usaras esta velocidad para viajar a la galaxia de Andrómeda, necesitarías entre 40.000 y 50.000 millones de años. Ese número supera por mucho la edad actual del propio universo, lo que convierte esta travesía en un sinsentido. Incluso si iniciaras el viaje esta misma noche, el cosmos entero podría haber cambiado por completo mucho antes de que llegaras a tu destino. Ya no es una cuestión de tecnología rudimentaria, sino de una distancia que devora nuestra capacidad de movimiento actual. Allá afuera, en el espacio intergaláctico, no hay paraderos, no hay dónde recargar combustible. Solo hay un vacío que no termina. Todos los sistemas de una nave tendrían que funcionar de manera impecable durante millones de años, algo que hoy por hoy nos resulta del todo imposible. El simple hecho de mantener a seres humanos con vida durante un viaje tan prolongado es un desafío sin solución aparente. Una salida que se ha llegado a imaginar es la nave generacional, un lugar donde múltiples generaciones nacerían y morirían a lo largo del trayecto.
Pero incluso esa idea tropieza con un sinfín de problemas de recursos, psicología y estabilidad en un lapso tan extremo. Mientras tanto, la propia estructura de la nave tendría que soportar las inclemencias del espacio profundo a lo largo de eones. Un solo error microscópico, acumulado con el paso del tiempo, bastaría para que toda la odisea terminara mucho antes de ver la meta. Esto hace que el viaje intergaláctico con la tecnología de hoy no solo sea difícil, sino, a efectos prácticos, irrealizable. Y todo esto sin contar que las galaxias no se quedan quietas, sino que continúan alejándose. Es decir, durante todo tu viaje, tu destino también se estaría alejando, haciendo que la brecha crezca cada día más. No solo tendrías que cruzar la distancia original, sino perseguir a un objetivo que huye. Todo esto nos revela que con la tecnología que tenemos entre las manos, el viaje entre galaxias está fuera del alcance de la humanidad. Y esto es solo el principio, porque incluso si fueras mucho más rápido, tendrías que enfrentarte a límites físicos aún más profundos. Podrías llegar a pensar que, con solo acelerar lo suficiente, reduciríamos el viaje intergaláctico a un tiempo razonable. Imagina una nave que alcance el 10% de la velocidad de la luz, más rápido que cualquier cosa que hayamos concebido. Suena imponente, pero para llegar a Andrómeda, aún necesitarías unos 25 millones de años para completar la travesía. Esa cifra es tan inmensa que toda la civilización humana podría surgir y extinguirse varias veces antes de que la nave tocara puerto. Incluso si empujaras la velocidad al 50% de la luz, el viaje seguiría durando millones de años. Eso significa que ser más rápido no basta, porque la distancia aplasta cualquier mejora en la velocidad. Puedes acelerar 10 o 100 veces más, y el abismo seguirá superando con creces todos tus esfuerzos. Este ya no es un rompecabezas de ingeniería, sino un problema de escala, donde el ser humano se enfrenta al tamaño real del universo. Aun si la nave operara a la perfección, el siguiente obstáculo es que no vivimos lo suficiente para completar el trayecto. Esto nos devuelve al sueño de la nave generacional, donde tus descendientes continuarían un viaje cuyo final tú jamás verías. Pero cuando el tiempo se estira por millones de años, hasta el concepto de generación se vuelve insignificante. No solo estarías heredando un viaje, sino un propósito casi inalcanzable. Mientras tanto, la nave misma tendría que sobrevivir y funcionar en periodos que rebasan la historia de la humanidad entera. Cualquier pequeña falla podría acumularse y convertirse en una catástrofe si le das el tiempo suficiente. Y justo cuando crees haber resuelto el problema de la velocidad, te das cuenta de que el tiempo es una muralla todavía más alta. En el cosmos, ir muy rápido no te garantiza llegar pronto, porque la distancia siempre será mayor a cualquier esperanza. Es aquí cuando empezamos a comprender que el dilema no es viajar más a prisa, sino que el abismo es demasiado vasto para ser cruzado. Ni siquiera en los escenarios más optimistas el viaje intergaláctico se vuelve factible en un tiempo que nuestra mente pueda procesar. Puedes soñar con rozar la velocidad de la luz, pero el universo mantiene su distancia en un punto que vuelve inalcanzable cualquier anhelo. Y es entonces cuando descubres que, incluso a la velocidad de la luz, el viaje entre galaxias sigue siendo casi una quimera. Cuando la velocidad se acerca a la de la luz, ocurre algo sumamente extraño. El tiempo ya no transcurre igual para todos. Esta es una consecuencia de la teoría de la relatividad, donde la velocidad no solo afecta el movimiento, sino que altera la manera en que el tiempo fluye. Para quien se queda quieto en la Tierra, el tiempo avanza con normalidad, pero para quien va en esa nave veloz, el tiempo se vuelve perezoso. Es decir, al moverte tan rápido, puedes experimentar mucho menos tiempo que aquellos que se quedaron atrás. A esto se le conoce como dilatación del tiempo, y no es un cuento de ciencia ficción. Se ha comprobado en múltiples experimentos reales. Si una nave volara cerca de la velocidad de la luz, sus pasajeros podrían sentir que el viaje duró apenas unos cuantos años, pero al regresar, encontrarían que miles o incluso millones de años se han desvanecido en la Tierra.
Esto engendra una paradoja en la percepción, donde dos personas comparten un mismo viaje, pero habitan en dos corrientes temporales distintas. Con la velocidad suficiente, podrías dar un salto hacia el futuro del universo sin haber sentido todo ese peso del tiempo. Esto vuelve el viaje intergaláctico en algo profundamente melancólico. Podrías llegar a tu destino en el lapso de tu propia vida, pero todo lo que amabas y conocías habrá desaparecido. Partes de un mundo familiar, pero al llegar, te habrás desprendido para siempre de tu línea de tiempo original. En cierto sentido, no solo viajas a través del espacio, sino que viajas hacia el futuro del universo. Sin embargo, aunque tu tiempo se ralentice, la distancia física entre las galaxias no cambia en lo absoluto. Podrás sentir que el viaje fue más corto, pero el universo sigue exigiéndote que cruces esa inmensidad. Esto nos demuestra que la relatividad no acorta el abismo, solo cambia la forma en que experimentas el paso de los días. E incluso si estuvieras dispuesto a sacrificar tu tiempo personal, seguirías chocando contra el límite de la velocidad de la luz. Ningún objeto con masa puede superar esa barrera, por lo que este límite es prácticamente absoluto. Eso significa que, aunque puedas viajar más rápido en tu percepción, no puedes ir más rápido que la realidad física. La relatividad nos abre una nueva ventana para entender el tiempo, pero a la vez nos recuerda que el cosmos tiene fronteras que no se pueden quebrar. Y cuando juntas la velocidad, el tiempo y la distancia, empiezas a contemplar el verdadero retrato de la lejanía galáctica. Llegados a este punto, podrías pensar que las distancias ya son lo bastante aterradoras, pero la verdad es aún más abrumadora. El universo no se está quieto. Las galaxias no solo están lejos, sino que se alejan constantemente unas de otras con el paso del tiempo. A este fenómeno se le llama la expansión del universo, y sucede en todas partes, sin excepción. No es que las galaxias vuelen por el espacio, sino que el propio espacio entre ellas se está estirando. Es como los puntos pintados en un globo que se está inflando, donde cada punto se separa de los demás. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja de ti, creando una relación íntima entre la distancia y la velocidad. Esto significa que esas galaxias lejanas no solo son difíciles de alcanzar, sino que están aumentando su distancia contigo a cada segundo. No cruzas un trecho fijo, sino que intentas sortear un espacio que crece sin cesar. Aún yendo a velocidades extremas, la expansión puede hacer que tu viaje se alargue conforme pasan los milenios. Y en algunos casos, las galaxias distantes pueden alejarse más rápido que la luz misma. Esto no rompe las leyes de la física, porque es el espacio mismo el que se expande, no un objeto moviéndose más allá del límite. Significa que hay rincones en el cosmos de los cuales su luz jamás logrará alcanzarnos. Y si la luz no puede llegar, mucho menos tendremos la oportunidad de acariciar esas regiones. Este es uno de los límites más profundos del universo. No todos los lugares están a nuestro alcance. Puedes iniciar el viaje, pero tu destino podría esfumarse de tus manos antes de que logres acercarte. Esto hace que el viaje intergaláctico no solo sea arduo, sino que en muchos casos sea francamente imposible. El universo no solo es inabarcable, sino que separa activamente sus estructuras con el transcurrir de las eras. Cada segundo que pasa, el hueco entre las galaxias se ensancha un poco más, sin importar lo que hagas. Esto convierte el viaje espacial en una carrera donde siempre llevas las de perder, donde nunca logras dar alcance. Y es ahí cuando te das cuenta de que no es solo porque esté lejos, sino porque el universo se empeña en hacer que todo esté cada vez más distante. A medida que el universo sigue expandiéndose, emerge una verdad que hiela la sangre. No todas las galaxias siguen a nuestro alcance. Hay galaxias que aún podemos ver esta noche, pero que en realidad ya han caído fuera de la zona que el ser humano podría tocar. Su luz antigua sigue llegando, pero su luz más reciente tal vez nunca alcance la Tierra. Esto teje una frontera invisible, más allá de la cual la información jamás podrá regresar a nosotros. Ese límite no es un muro de piedra, sino una barrera dictada por la velocidad de la luz y la expansión misma.
No puedes atravesarla a la fuerza como quien derriba una puerta, porque no está en un lugar fijo. Se parece a la línea del horizonte en el mar. Cuanto más avanzas, más retrocede ante tus ojos. Pero a diferencia del horizonte marino, el horizonte cósmico puede hacer que un lugar sea eternamente inalcanzable. Si una galaxia cruza ese umbral, ninguna señal de su futuro llegará a nosotros jamás. Podremos seguir viendo la imagen de su pasado, pero su porvenir ha sido clausurado por el universo. Esto significa que el firmamento no solo guarda objetos lejanos, sino que alberga lugares que están desapareciendo de nuestro conocimiento. No solo estamos limitados por nuestras máquinas, sino por la propia estructura causal del universo. Ahí donde la luz no puede traer noticias, ese lugar para nosotros se ha desprendido casi por completo de la realidad. Podrías llamarlo distancia, pero lo más preciso sería llamarlo una separación definitiva, y lo más estremecedor es que este proceso no se detiene. Con el tiempo, más galaxias se desvanecerán de nuestro alcance. El universo del futuro será más oscuro, más vacío, y las civilizaciones que nazcan después de nosotros verán muchas menos galaxias en su cielo. Eso hace que el momento presente sea un regalo excepcional, porque aún podemos contemplar muchísima de esa luz antigua. Pero ver no es tocar. Muchos lugares son ya solo recuerdos de luz navegando hacia nosotros. Este es el límite más implacable. Hay puertas en el cosmos que no se cierran de golpe, sino que se esfuman en silencio. Y al comprenderlo, nos damos cuenta de que el universo no solo está lejos, sino que se está despidiendo de nosotros lentamente. Llegados a este punto, surge la gran pregunta: ¿por qué el universo se estira y aleja a las galaxias de esa manera? Para responder, tenemos que asomarnos a aquellas cosas que no se pueden ver a simple vista, pero que gobiernan la totalidad del cosmos. Una de ellas es la materia oscura, algo que no brilla, pero que teje la fuerza de gravedad que mantiene unidas a las galaxias. Si no fuera por la materia oscura, muchas galaxias se habrían desmoronado hace mucho tiempo, debido a su propia rotación. Pero la materia oscura es solo una cara de la moneda, porque existe otra fuerza, aún más soberana, que está obligando al universo a estirarse. Esa fuerza es la energía oscura, un misterio inmenso que compone la mayor parte de toda la energía del universo. Al revés de la gravedad, que abraza y atrae las cosas, la energía oscura hace que el espacio entre las galaxias se dilate. Y lo más notable es que la energía oscura no pierde su vigor con la distancia, sino que sigue actuando a escalas monumentales. Esto provoca que la expansión no solo continúe, sino que acelere su paso con los eones. Por eso, las galaxias no solo se apartan, sino que la velocidad de su huida es cada vez mayor. Sin embargo, no todos los rincones se expanden por igual. Dentro de una misma galaxia, la gravedad sigue manteniendo la calma y el orden. Esto dibuja la arquitectura particular del cosmos, archipiélagos de galaxias suspendidos en una inmensa telaraña. Y entre esos archipiélagos se abren abismos colosales donde no hay casi nada, a los que llamamos vacíos cósmicos. Son precisamente estos vacíos los que ocupan la mayor parte del volumen del universo, haciendo que las galaxias vivan en un aislamiento todavía más profundo. El universo no es un bloque uniforme, sino una red intrincada con distancias y estructuras muy bien trazadas. Esto explica por qué las galaxias no se aglutinan en una sola masa gigante, sino que están esparcidas por todo el lienzo espacial. El baile entre la materia oscura y la energía oscura ha dictado el destino del universo desde sus primeros amaneceres. Lo que vemos hoy es el fruto de miles de millones de años de roces entre estas fuerzas invisibles. Y es esta misma estructura la que nos dice que la distancia entre las galaxias no es una casualidad, sino una consecuencia inevitable. Al entenderlo, te das cuenta de que el cosmos no es un caos, sino que respira bajo reglas profundas y a la vez muy frías. Después de todo, nos plantamos frente a una verdad innegable. Viajar entre galaxias es casi imposible con lo que sabemos hoy, pero el ser humano nunca ha bajado los brazos ante un límite. Siempre hemos buscado comprender en lugar de solo tocar. En vez de viajar al cosmos,
aprendimos a dejar que el universo nos cuente su propia historia a través de la luz. Cada rayo de luz que observas es un mensaje antiquísimo, portador de los secretos del lugar donde nació. Los telescopios no nos llevan más lejos, pero nos enseñan a mirar más profundo en las aguas del tiempo y el espacio. No necesitamos pisar una galaxia para comprenderla, porque su luz ya nos ha traído su biografía completa. Esto convierte la observación en una especie de viaje, donde navegas a través del tiempo en lugar del espacio. No vuelas hasta allá, pero aún así puedes contemplar su pasado como si lo tuvieras frente a tus propios ojos. Es así como la humanidad burla sus ataduras, no con motores veloces, sino con el ingenio y el arte de descifrar. Cada paso que da la ciencia nos permite ir más lejos sin tener que abandonar este pequeño mundo azul. Sin embargo, esto también nos susurra al oído que hay fronteras que podemos llegar a entender, pero que jamás podremos cruzar. El universo no es solo un territorio por explorar, sino un maestro que nos enseña a aceptar los límites más profundos de la realidad. Y son precisamente esos límites los que le dan tanto valor a nuestra sed de conocimiento, haciendo que cada hallazgo sea un milagro. Quizá nunca caminemos por las orillas de una galaxia remota, pero podemos conocerlas mejor con cada amanecer. Esto convierte al ser humano en la única criatura capaz de acariciar el universo entero con el pensamiento. El espacio puede ser un abismo, pero la sabiduría acorta la distancia entre nosotros y la inmensidad, y tal vez la misma imposibilidad de llegar hasta allá sea el motor que nos impulsa a querer entenderlo sin descanso. El universo no es solamente una travesía física, sino un viaje del alma y de la conciencia que ha acompañado toda la historia de nuestra especie. Si un día tuvieras la oportunidad de viajar a otra galaxia, sabiendo que te tomaría 1.000.000 de años, ¿estarías dispuesto a hacerlo? ¿O elegirías quedarte aquí, junto al fuego, observando y comprendiendo el universo de la misma forma hermosa en que lo seguimos haciendo hoy?